49 años en el poder. Un hombre que desafió a 10 presidentes de los Estados Unidos. Una isla de apenas 11 millones de habitantes, que llegó a tener misiles nucleares apuntando a las principales ciudades de la costa este americana. Y una figura que con su uniforme verde olivo y su barba inconfundible, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del siglo XX. Gobernó más tiempo que casi cualquier líder del mundo moderno. ¿Cómo llegó un hijo ilegítimo de un campesino gallego a cambiar el curso de la historia? Bienvenidos a Historias de Ídolos. Soy Adrián Montero, y hoy nos adentramos en la vida de uno de los personajes más complejos y controvertidos del siglo pasado, Fidel Castro. Para entender al hombre que sacudió al mundo, hay que volver al principio, a una historia de orígenes que ya contenía, en germen, todas las contradicciones del futuro. En la finca de Virán, en la provincia de Oriente, al extremo oriental de Cuba, un niño de unos 6 años juega entre otros niños. Pero hay algo que distingue a este niño de los demás. Su padre es el dueño de todas aquellas tierras. Los otros niños son hijos de braceros haitianos y caribeños que trabajan en los cañaverales, gente que vive en la pobreza más extrema, bajo el sol implacable del trópico, sin más horizonte que la siguiente cosecha de azúcar. El niño, sin embargo, no vive en la casa grande. Lleva el apellido de su madre, no el de su padre, y comparte el día a día con los hijos de los trabajadores. Se llama Fidel, y nadie en aquella finca podría imaginar todavía lo que ese nombre llegaría a significar. Para entender esta imagen hay que retroceder una generación y cruzar el Atlántico. Ángel María Bautista Castro y Argís nació en 1875 en Galicia, la región del noroeste de España, conocida por sus paisajes verdes, su lluvia persistente y una tradición de emigración que se remonta a siglos. En los primeros años de la década de los 90 del siglo XIX, como tantos jóvenes gallegos de su tiempo, Ángel fue reclutado por el ejército español y embarcado hacia Cuba. La isla era entonces una de las últimas colonias americanas que quedaban al Reino de España, y en ella acababa de estallar la Segunda Guerra de Independencia cubana, en 1895. El ejército colonial necesitaba hombres, y Ángel Castro fue uno de los miles enviados a sofocar una rebelión que, a diferencia de las anteriores, terminaría siendo exitosa. La guerra concluyó en 1898 de una manera que nadie en Madrid había previsto. La intervención de los Estados Unidos resultó decisiva, y Cuba rompió con España, no para convertirse en una nación plenamente soberana, sino para caer bajo la influencia geopolítica de Washington. Fue un cambio de metrópoli más que una emancipación real, y esa ambigüedad marcaría profundamente la historia cubana durante todo el siglo siguiente. Ángel Castro regresó brevemente a España, pero algo lo empujó de vuelta. En 1905, desembarcó de nuevo en el puerto de La Habana, esta vez no como soldado, sino como emigrante. Lo que siguió fue una historia de ascenso lento y tenaz. Ángel trabajó como jornalero para la United Fruit Company, la poderosa empresa norteamericana que controlaba vastas extensiones de tierra en todo el Caribe y Centroamérica. Con el tiempo pasó a emplearse en diferentes oficios, acumulando experiencia y contactos, hasta que en la década de los 20 ya había establecido su propio negocio agrícola. Arrendaba cuadrillas de trabajadores a las plantaciones azucareras de la región de Oriente. Llegó a tener más de 300 empleados y sólidas relaciones comerciales con empresas estadounidenses. El antiguo soldado raso gallego se había convertido en un hombre de negocios próspero en el corazón de Cuba Oriental. Aquí reside el primer gran nudo de la historia de Fidel Castro. La familia en la que nació no era humilde. Era, dentro de los parámetros de la Cuba rural de los años 20, una familia acomodada. Y sin embargo, las circunstancias de su nacimiento lo situaron en un lugar radicalmente distinto. En 1911, Ángel Castro se había casado con María Argota y Reyes, con quien tuvo 5 hijos. Pero el matrimonio no sobrevivió, y Ángel inició una relación con Lina Ruz González, una sirvienta de la finca que se convirtió primero en su amante y más tarde en su segunda esposa. Fidel nació de esa unión el 13 de agosto de 1926, fuera del matrimonio, en una época en que el estigma de la ilegitimidad pesaba considerablemente sobre quienes la padecían. Ángel tomó una decisión que moldearía la infancia entera de su hijo. Fidel sería criado con el apellido de su madre, Ruz, y viviría entre los hijos de los trabajadores de la finca, no en la casa principal.
¿Por qué Ángel Castro tomó esta decisión? Sigue siendo una cuestión sobre la que los historiadores no ofrecen una respuesta unánime. Algunos señalan que se trató de una medida para proteger la imagen pública del padre, mientras aún estaba casado con su primera esposa, o mientras regularizaba su situación con Lina. Otros apuntan a la complejidad de las relaciones familiares en la Cuba rural de aquella época. Lo cierto es que el resultado fue singular. El hijo de uno de los hombres más prósperos de Oriente creció mezclado con los niños más pobres de la región, muchos de ellos descendientes de trabajadores haitianos que habían llegado a Cuba en condiciones de semi-esclavitud para trabajar en los ingenios azucareros. Aquel entorno dejó una huella que, con el paso del tiempo, el propio Fidel reconocería como determinante. Convivir de cerca con la miseria de esos trabajadores, ver cómo las compañías norteamericanas controlaban las tierras y fijaban los salarios, observar desde dentro el mecanismo que enriquecía a unos pocos mientras condenaba a la mayoría a la subsistencia. Todo ello se fue sedimentando en la conciencia de un niño que, por otro lado, sabía que tenía un padre poderoso y que su situación era profundamente ambigua. Cuando Fidel tenía apenas 6 años, él y sus hermanos mayores, Ramón y Ángela, fueron enviados a Santiago de Cuba para recibir educación. Las condiciones de vida allí eran precarias. Vivían con un tutor que apenas podía costear lo imprescindible. Curiosamente, en una isla donde el catolicismo era la religión dominante, Fidel no fue bautizado hasta los 8 años, en 1934. Según algunos relatos, el bautismo fue organizado principalmente para garantizar que el niño pudiera matricularse en el Colegio La Salle, una institución religiosa de cierto prestigio. Más tarde, estudiaría en el Colegio Dolores de Santiago, gestionado por los jesuitas, y después en el Colegio de Belén de La Habana, también de la Compañía de Jesús. La educación jesuita dejó en Castro una impronta que con frecuencia se subestima. La formación en retórica, en el arte de la argumentación y en el análisis riguroso de los textos fue el molde en el que se fraguó su famosa capacidad oratoria. Fidel nunca destacó académicamente en el sentido convencional, pero poseía una memoria extraordinaria, una voracidad lectora que sus profesores reconocían y una energía física que lo convirtió en el mejor deportista de su edad en La Habana en 1943 y 1944, sobresaliendo en béisbol, baloncesto, salto de altura y carreras de medio fondo. El mundo en el que Fidel Castro se formó era, sin embargo, mucho más turbulento que cualquier patio de colegio. Cuba llevaba décadas atrapada en un ciclo de inestabilidad política y subdesarrollo económico que hundía sus raíces en la propia naturaleza de su independencia. La república nacida en 1898 nunca logró establecer instituciones sólidas ni una clase política comprometida con el bien común. La corrupción impregnaba todos los niveles del Estado, desde los alcaldes de provincia hasta los presidentes de la República. El capital estadounidense controlaba sectores enteros de la economía, y la isla se había convertido también en territorio fértil para la mafia italoamericana, que operaba con relativa impunidad en los casinos y los negocios de La Habana. La economía cubana descansaba sobre una base monocultivadora, el azúcar. Como había sucedido en el Caribe desde el siglo XVII, la riqueza de la tierra beneficiaba a una élite reducida, mientras la mayoría de la población permanecía atrapada en la pobreza. La concentración de la propiedad era extrema, grandes extensiones de tierra, muchas en manos de compañías norteamericanas, frente a masas de braceros sin tierra ni derechos. El padre de Fidel formaba parte del engranaje de ese sistema, y Fidel lo había observado desde dentro durante sus años de infancia en Virán. En la década de los 30, el ejército cubano comenzó a intervenir directamente en la política del país. El hito fue la llamada Revuelta de los Sargentos en 1933, que catapultó al poder a Fulgencio Batista, uno de los personajes que mayor influencia tendría en la vida de Castro. Batista, hijo de humildes trabajadores mulatos, ascendió a través del ejército hasta convertirse en el hombre fuerte de Cuba, sirviendo como presidente entre 1940 y 1944. Tras su mandato, se instaló en Florida, en los Estados Unidos, pero su ausencia sería temporal. El niño de Virán, que había crecido entre los hijos de los braceros, observaba todo esto sin poder aún nombrarlo. Lo que había visto y vivido en la finca de su padre, sin embargo, se estaba convirtiendo lentamente en una comprensión del mundo que ningún libro de texto hubiera podido proporcionar. El contraste entre la riqueza de Ángel Castro y la miseria de sus trabajadores, la presencia omnipresente del capital estadounidense,
la injusticia sistémica que condenaba a generaciones enteras a la pobreza. Todo ello habitaba ya en la memoria de Fidel cuando llegó a La Habana para continuar sus estudios. La paradoja del origen quedaba así parcialmente resuelta. Ángel Castro no había criado a su hijo entre los pobres por descuido o por crueldad, sino por la necesidad de gestionar una situación familiar complicada en una sociedad donde las apariencias importaban. Pero el efecto de esa decisión fue precisamente el contrario del que quizás esperaba. Puso a su hijo en contacto directo con una realidad que el dinero de la familia podría haber mantenido a distancia. Y ese contacto, prolongado durante años decisivos de la infancia, plantó en Fidel Castro una semilla que tardaría todavía algunos años en germinar, pero que cuando lo hiciera, cambiaría para siempre el destino de una isla, y con ella, el equilibrio del mundo. En el verano de 1947, un joven de 21 años se lanzó al mar desde la borda de un barco. Las aguas que lo rodeaban estaban infestadas de tiburones. Llevaba una pistola en alto, por encima de la cabeza, para mantenerla seca mientras nadaba hacia la costa. Acababa de abandonar una expedición militar fracasada contra el dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana, y la única salida que encontró fue tirarse al agua y confiar en sus brazos. Llegó a tierra. Nadie que lo conociera entonces podría haber dicho con certeza si aquel joven era un revolucionario convicto o simplemente un aventurero con una capacidad extraordinaria para meterse en problemas y salir de ellos. Fidel Castro había llegado a la Universidad de La Habana en 1945 para estudiar Derecho. La universidad era entonces un microcosmos perfecto del caos que reinaba en el país. Los campus no eran espacios de debate sereno, sino territorios en disputa, donde bandas armadas conocidas como grupos de acción operaban con una violencia que las autoridades toleraban o directamente alentaban. Estos grupos, vinculados a distintas facciones políticas, se financiaban mediante extorsión, chantaje y contratos ilegales, y no dudaban en resolver sus diferencias a tiros. El asesinato de líderes estudiantiles rivales era un fenómeno conocido y temido. La universidad reflejaba, en escala reducida, la corrupción sistémica que carcomía las instituciones cubanas desde hacía décadas. En ese ambiente, Castro no tardó en hacerse notar, no por sus calificaciones académicas, que fueron mediocres, sino por su presencia física imponente, su voz potente y una capacidad para hablar en público que desde el primer momento llamó la atención de quienes lo escuchaban. Se involucró en varios movimientos de protesta estudiantil contra el gobierno y los círculos de poder que controlaba la República. Desarrolló contactos con grupos de izquierda, entre ellos la Unión Insurreccional Revolucionaria, y comenzó a aparecer en la prensa habanera por sus críticas al gobierno y a la violencia institucional. En el invierno de 1946, su nombre figuró en varios periódicos de la capital por primera vez. Pero la imagen pública que Fidel comenzaba a construir era más compleja de lo que parecía. En aquellos años universitarios, la policía llegó a sospecharlo del asesinato de un líder estudiantil rival, aunque nunca se probó nada. Participó en campus donde la línea entre el activismo político y la violencia criminal era frecuentemente invisible. Y a pesar de su reputación como orador brillante, fracasó en varias elecciones estudiantiles. Era una figura llamativa, incómoda, que generaba admiración y desconfianza a partes iguales. La pregunta que flotaba en los corrillos universitarios era si Castro era un ideólogo genuino o simplemente un hombre con ambiciones personales que usaba la retórica de izquierda como instrumento. El verano de 1947 proporcionó la primera respuesta concreta. Castro abandonó temporalmente la universidad para sumarse a una expedición organizada por un grupo de activistas caribeños cuyo objetivo era derrocar a Rafael Trujillo, el dictador que gobernaba la República Dominicana, con el apoyo explícito de los Estados Unidos. Trujillo llevaba décadas en el poder, respaldado por Washington como garante de la estabilidad anticomunista en el Caribe. La expedición reunió a unos 1.200 hombres, dispuestos a partir desde Cuba hacia la isla vecina. Castro fue uno de sus líderes menores. La operación fue un fracaso absoluto. Las fuerzas combinadas de Estados Unidos, Cuba y la República Dominicana la aplastaron antes de que pudiera tomar forma. La mayoría de los participantes fueron detenidos. Castro escapó de la manera ya descrita, saltando desde el barco al mar infestado de tiburones con el arma en alto, nadando hasta la costa y desapareciendo. Fue el primer acto de rebelión armada directa en su vida, y aunque terminó en derrota,
reveló algo sobre su carácter que ningún discurso universitario podría haber mostrado: una disposición a asumir riesgos físicos extremos por una causa política, y una capacidad para sobrevivir donde otros habrían perecido. De regreso en La Habana, el alcance de las actividades de Castro se amplió con rapidez. Durante 1948, realizó varios viajes a Panamá, Venezuela y Colombia para establecer contactos con grupos revolucionarios de izquierda activos en esos países. En Bogotá, en la primavera de ese año, participó en los esfuerzos para organizar una conferencia de estudiantes panamericanos que sirviera de contrapeso a los gobiernos conservadores del continente. Fue también en Bogotá donde Castro estuvo presente durante el estallido del Bogotazo, los violentos disturbios que siguieron al asesinato del líder popular colombiano Jorge Eliezer Gaitán en abril de 1948, uno de los episodios más convulsos de la historia latinoamericana del siglo XX. Castro no fue ajeno a aquella vorágine urbana, y la experiencia reforzó su convicción de que la violencia política era una fuerza real e inevitable en el cambio social. Ese mismo año, a su regreso a Cuba, contrajo matrimonio con Mirta Díaz Balart, estudiante de filosofía. La unión fue considerada sorprendente por quienes conocían a ambos. Mirta pertenecía a una familia cubana prominente, con estrechas conexiones con las élites políticas del país. Exactamente los círculos contra los que Castro se definía públicamente como adversario. La pareja recibió regalos de boda de personas a las que Fidel había atacado en sus discursos, y pasaron la luna de miel en los Estados Unidos. Estas contradicciones eran evidentes, y numerosos contemporáneos las señalaron con extrañeza. Sin embargo, el matrimonio duró 7 años, y dio a Fidel un hijo, al que llamaron Fidelito, antes de que la pareja se divorciara en 1955. La paradoja de aquella unión ilumina un rasgo del carácter de Castro que sus biógrafos han señalado repetidamente: la capacidad para mantener simultáneamente compromisos ideológicos firmes y comportamientos que los contradecían en la práctica. No era necesariamente hipocresía consciente, sino algo más complicado: la coexistencia de un idealismo político genuino con un pragmatismo personal que le permitía adaptarse a las circunstancias sin sentir que traicionaba sus convicciones más profundas. En los primeros años de la década de los 50, Castro estableció un despacho de abogados junto a 2 colegas, Jorge Aspiazu y Rafael Resende, ambos compañeros de ideas. En la práctica, el bufete funcionaba menos como firma comercial que como servicio jurídico gratuito para trabajadores que habían sido despedidos o maltratados por sus empleadores. Era una forma de activismo político disfrazado de ejercicio profesional, coherente con la lectura que Castro venía realizando durante esos años de Marx, Engels, Lenin y Trotsky. La teoría iba tomando forma en la práctica cotidiana. Paralelamente, Castro comenzó a contemplar la posibilidad de cambiar Cuba desde dentro del sistema institucional. En 1952, se presentó como candidato al Congreso cubano en las elecciones nacionales, como miembro del Partido del Pueblo Cubano, también conocido como los Ortodoxos, una formación populista de izquierda fundada por Eduardo Chivás en 1947. Era un partido que aglutinaba el descontento con la corrupción rampante y apostaba por reformas profundas dentro del marco democrático. Castro no era todavía el revolucionario que destruiría ese marco. Era, en ese momento, alguien que aún creía que el sistema podía reformarse desde adentro. Pero el destino, o más exactamente Fulgencio Batista, clausuró esa posibilidad antes de que pudiera ponerse a prueba. El mismo año en que Castro aspiraba a un escaño parlamentario, Batista regresó al escenario político cubano. En marzo de 1952, pocos meses antes de las elecciones previstas, encabezó un golpe de Estado militar que derrocó al gobierno constitucional. El proceso fue rápido y limpio desde el punto de vista técnico. Batista contaba con el apoyo del ejército y con la tolerancia implícita de Washington, que veía en él un garante del orden y de los intereses norteamericanos en la isla. Cuba quedó convertida de la noche a la mañana en una dictadura militar de partido único. Las elecciones a las que Castro aspiraba fueron canceladas. La vía institucional quedó bloqueada, y con ella se cerró también, de manera definitiva, la fase moderada de la trayectoria política de Fidel Castro. El hombre que había saltado al mar infestado de tiburones, con un arma sobre la cabeza, no iba a sentarse a esperar. En las semanas siguientes al golpe, ya estaba trabajando en algo nuevo. Algo que él y sus seguidores, entre ellos su hermano Raúl, llamaron sencillamente
El movimiento. La pregunta que había sobrevolado los años universitarios, la de si Castro era un ideólogo genuino o un aventurero oportunista, había quedado respondida por los hechos. No era ni lo uno ni lo otro, de manera excluyente. Era un hombre que había absorbido la injusticia desde la infancia, que había construido una visión política a través de la lectura y la experiencia directa, y que poseía una voluntad de acción que ningún obstáculo parecía capaz de detener de manera permanente. Batista acababa de cometer el error de cerrar la última puerta que le quedaba abierta. La madrugada del 26 de julio de 1953, unos 160 hombres se acercaron en una columna de coches al cuartel Moncada de Santiago de Cuba, el segundo recinto militar más importante del país. Iban vestidos con uniformes del ejército para no levantar sospechas. Su plan era tomar el cuartel por sorpresa, apoderarse de las armas almacenadas en su interior y lanzar desde allí una insurrección popular contra la dictadura de Batista. Era una operación concebida por un abogado de 27 años sin formación militar, financiada con recursos modestos reunidos entre simpatizantes y ejecutada por hombres que en su mayoría nunca habían combatido. Lo que iba a ocurrir en las horas siguientes sería un desastre casi total, y sin embargo, paradójicamente, aquel fracaso cambiaría el rumbo de la historia cubana de manera irreversible. Para entender cómo Castro llegó a planear aquella operación, hay que comprender el clima político que siguió al golpe de Batista en 1952. La dictadura se instaló con una velocidad que dejó a la oposición política desorientada y sin respuesta organizada. Los partidos tradicionales quedaron paralizados, los sindicatos bajo vigilancia estrecha, la prensa sometida a una censura creciente. Para muchos cubanos que habían creído en la posibilidad de una reforma democrática, el golpe fue una revelación brutal. El sistema no se reformaría desde adentro, porque quienes lo controlaban no tenían ningún interés en reformarlo. Castro extrajo de esta situación una conclusión que para él ya estaba implícita en los años anteriores. Solo la acción armada podía producir un cambio real. Empezó a organizar el movimiento con meticulosidad sorprendente, dadas las circunstancias. Reclutó a jóvenes comprometidos, en su mayoría de origen humilde, estudiantes, obreros, trabajadores urbanos que compartían el diagnóstico de que Batista era ilegítimo y que su régimen era una prolongación del sometimiento de Cuba a intereses ajenos. Las reuniones se celebraban con discreción. Los participantes se organizaban en células pequeñas para limitar el daño en caso de infiltración, y el entrenamiento físico y básico se realizaba en condiciones precarias, pero con disciplina creciente. En ese contexto, Fidel seguía manteniendo la fachada del abogado. Su bufete continuaba funcionando, defendiendo a trabajadores despedidos y a ciudadanos que habían sufrido los abusos del aparato del Estado. La doble vida, el letrado de día y el conspirador de noche, no parecía pesarle. Al contrario, la práctica legal le proporcionaba una ventana directa a las consecuencias concretas del sistema que quería destruir. Cada expediente de un trabajador arbitrariamente despedido, cada denuncia de un ciudadano maltratado por la policía, era una confirmación empírica de lo que su lectura de Marx y Lenin le había enseñado en abstracto. Durante ese periodo, Castro siguió leyendo con voracidad. Las obras de Karl Marx y Friedrich Engels le habían dado un marco teórico para interpretar la desigualdad económica. Los escritos de Vladimir Lenin sobre la organización revolucionaria y el papel del partido de vanguardia le ofrecían un modelo de acción. León Trotsky aportaba otra perspectiva sobre la dinámica de la revolución permanente. Pero Castro no era en ese momento un comunista en el sentido doctrinal del término. Era un nacionalista radical con convicciones de izquierda, alguien para que la expulsión de la influencia norteamericana y la transformación de las estructuras de poder en Cuba eran objetivos primarios, antes que la adhesión a ninguna ideología internacional. La elección del cuartel Moncada como objetivo no fue arbitraria. Santiago de Cuba era la capital de la provincia de Oriente, la región natal de Fidel, y una ciudad con una larga tradición de resistencia que se remontaba a las guerras de independencia del siglo XIX. Tomar el cuartel más importante de la ciudad significaba golpear al régimen en un lugar simbólicamente cargado, y la proximidad al campo permitía, según el plan original, retirarse a las montañas de la Sierra Maestra en caso de que la operación no concluyera con éxito inmediato. La fecha elegida, el 26 de julio, coincidía con las festividades del Carnaval de Santiago, lo que en teoría facilitaría el movimiento de los coches sin despertar sospechas.
Lo que Castro no podía controlar era la cadena de pequeñas contingencias que hacen que los planes mejor trazados se desmoronen en contacto con la realidad. Varios coches de la columna se extraviaron en las calles de Santiago en la oscuridad. Un grupo de soldados de guardia, que no debería haber estado donde estaba, alertó al cuartel antes de que los atacantes pudieran entrar. La guarnición, compuesta por unos 400 hombres, tuvo tiempo de organizarse. Lo que estaba diseñado como una toma por sorpresa se convirtió en un enfrentamiento abierto en el que los asaltantes llevaban todas las de perder. El resultado fue catastrófico. Casi la mitad de los 160 participantes murieron en el combate o fueron capturados y ejecutados posteriormente por las fuerzas de Batista. La mayoría de los que no murieron en el acto fueron apresados. Solo un puñado logró escapar. Fidel fue detenido días después, escondido en las montañas cercanas, tras ser descubierto por soldados del ejército. Su hermano Raúl también fue capturado. El régimen de Batista cometió entonces un error que amplificaría enormemente el impacto político del fracasado ataque. En lugar de procesar a los supervivientes en silencio y con discreción, optó por celebrar un juicio público. Fue en ese juicio donde Castro pronunció el discurso que lo convertiría en una figura de dimensión histórica. Actuando como su propio abogado defensor, desarrolló ante el tribunal una argumentación extensa en la que atacaba la ilegitimidad del régimen de Batista, denunciaba las condiciones de vida del pueblo cubano y exponía su propio programa político y económico para la isla. Cerró su intervención con una frase que circuló clandestinamente y que quedó grabada en la memoria colectiva cubana. La historia me absolverá. No era solo un recurso retórico, era una declaración de intenciones. La causa por la que había actuado era justa, y el tiempo lo demostraría. Fuera cual fuera la sentencia del tribunal, el juicio de la historia sería diferente. Batista lo condenó a 15 años de prisión. Castro fue trasladado al presidio modelo en la isla de Pinos, la segunda isla en tamaño del archipiélago cubano, a unos 100 kilómetros al sur de La Habana. Las condiciones de reclusión no eran las de un preso común. Castro gozó de cierta libertad para leer, escribir y mantener correspondencia, lo que le permitió continuar su formación intelectual y política desde la celda. Fue durante ese periodo de reclusión cuando decidió rebautizar el movimiento. A partir de entonces, se llamaría Movimiento 26 de Julio, en homenaje a la fecha del ataque al cuartel Moncada. El fracaso militar se convertía así en estandarte simbólico, en referencia fundacional de una causa que seguía viva. La paradoja que había abierto esta parte encontraba aquí su resolución más precisa. El ataque al cuartel Moncada había sido un desastre táctico de magnitudes notables. Pero el proceso judicial que siguió transformó a Castro de conspirador derrotado en figura pública de relieve nacional. La historia me absolverá no era el discurso de un hombre aplastado, sino el de alguien que comprendía que la derrota militar podía convertirse en victoria política si el relato se construía correctamente. Batista había ganado la batalla del 26 de julio. Pero al convocar ese juicio, al dar a Castro un escenario y un micrófono, le había entregado, sin saberlo, algo mucho más valioso que una victoria armada. La siguiente jugada del dictador sería aún más costosa. En el mes de mayo de 1955, Fulgencio Batista tomó una decisión que ningún análisis político serio podía justificar. Ordenó la liberación de Fidel Castro y de los demás presos del movimiento 26 de julio. Castro llevaba menos de 2 años cumpliendo una condena de 15. No había dado ninguna muestra de arrepentimiento. Desde la celda, había continuado organizando a sus seguidores, escribiendo cartas políticas y construyendo la identidad del movimiento que pensaba relanzar en cuanto tuviera la oportunidad. Batista lo sabía, o debería haberlo sabido, y sin embargo, firmó la orden de excarcelación. Las razones exactas de esa decisión siguen siendo objeto de debate, pero sus consecuencias no admiten ninguna ambigüedad. Los meses de prisión en la isla de Pinos habían sido, en contra de lo que el régimen esperaba, extraordinariamente productivos para Castro. Las condiciones de reclusión, relativamente tolerables en comparación con lo que padecían muchos presos políticos cubanos, le habían permitido leer con sistematicidad, reflexionar sobre los errores del ataque a Moncada y reorganizar el movimiento desde adentro. Las cartas que enviaba a sus seguidores en el exterior circulaban de forma clandestina y mantenían viva la llama de la organización. Castro era consciente de que el tiempo de la cárcel no era tiempo perdido.
Era tiempo de preparación. La decisión de Batista de amnistiarlo respondía probablemente a una combinación de cálculos políticos a corto plazo. La presión de sectores de la sociedad cubana que reclamaban una apertura, el deseo de proyectar una imagen de moderación ante la comunidad internacional y quizás la convicción subestimada de que Castro, sin recursos ni organización formal, no representaba una amenaza real para el régimen. Fue, en cualquier caso, uno de los errores de cálculo más costosos de la historia política del Caribe. Fidel salió de la cárcel en mayo de 1955 y los meses siguientes intentó operar dentro de Cuba, pero la vigilancia del régimen y las dificultades para organizar una oposición efectiva en un ambiente de represión creciente lo convencieron de que necesitaba un espacio exterior desde el que planificar con libertad. Antes de que terminara el año, junto con su hermano Raúl y un grupo de colaboradores, partió hacia México. Ciudad de México, en 1955, era un hervidero de exiliados políticos latinoamericanos. Revolucionarios de distintas generaciones y países convergían allí, compartían ideas, conspiraban y buscaban recursos para sus causas. Fue en ese ambiente donde los hermanos Castro encontraron a quien sería el tercer vértice del triángulo que definió la Revolución cubana. Ernesto Guevara de la Serna era un médico argentino de 27 años que había recorrido América del Sur en una motocicleta años antes y había sido transformado por lo que vio durante ese viaje. La pobreza endémica de las comunidades indígenas de los Andes, la miseria de los barrios mineros de Bolivia, la brutalidad con que los gobiernos respaldados por Estados Unidos aplastaban cualquier intento de reforma social. Todo ello había forjado en Guevara una convicción radical de que el continente necesitaba una revolución. Había estado en Guatemala cuando en 1954 el gobierno reformista de Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe organizado con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. La experiencia guatemalteca lo había convencido de que ninguna transformación política real en América Latina sería posible sin enfrentarse directamente al poder militar de los Estados Unidos. El encuentro entre Fidel Castro y Ernesto Guevara en Ciudad de México tuvo lugar en el verano de 1955. Según los relatos disponibles, la conversación inicial duró toda la noche. Dos hombres con formaciones distintas, uno cubano y abogado, el otro argentino y médico, descubrieron que compartían un diagnóstico idéntico sobre la situación de América Latina y una disposición similar a actuar con radicalidad para cambiarla. Guevara se sumó al proyecto cubano casi de inmediato, y con el tiempo pasaría a ser no solo un combatiente, sino el principal teórico militar de la guerrilla que estaban construyendo. En México, el grupo entrenó durante meses bajo la dirección de Alberto Bayo, un veterano militar de origen cubano que había combatido en la Guerra Civil Española del lado de la República. Bayo les enseñó las técnicas de la guerra de guerrillas, cómo moverse por terreno difícil, cómo tender emboscadas, cómo mantener la cohesión de un grupo pequeño bajo presión, cómo subsistir con recursos mínimos. Mientras tanto, en Cuba, el régimen de Batista se volvía progresivamente más violento. Las detenciones arbitrarias, la tortura de presos políticos y los asesinatos extrajudiciales se multiplicaban, lo que paradójicamente facilitaba el reclutamiento de nuevos simpatizantes para el movimiento 26 de julio. En el verano de 1956, el grupo estaba listo, o al menos eso creían. 82 hombres embarcaron en Ciudad de México a bordo del Granma, un yate de recreo de 16 metros, diseñado para mucho menos pasaje del que transportaba. El nombre del barco, según se dijo, provenía del apodo que un propietario anterior le había dado en honor a su abuela. Era una embarcación modesta para una empresa que aspiraba a cambiar el destino de una nación. La travesía fue accidentada desde el principio. El Granma estaba sobrecargado, el mar fue adverso durante parte del viaje, y el desembarco en la costa cubana no se produjo en el lugar ni en el momento previstos. El 2 de diciembre de 1956, el barco encalló en los manglares de Playa Las Coloradas, en el extremo suroriental de Cuba, cerca de Los Cayuelos. En lugar de llegar en silencio de noche a una playa despejada, los expedicionarios tuvieron que abrirse paso entre el fango y la vegetación densa con el equipo a cuestas, bajo un sol que comenzaba a subir. Las fuerzas de Batista estaban alertadas, ya fuera por una filtración de información, por la interceptación de comunicaciones o simplemente por la coincidencia de patrullas regulares.
el ejército cubano cayó sobre los expedicionarios antes de que pudieran alcanzar una posición segura. El combate en los días siguientes fue devastador para el grupo. De los 82 hombres que habían embarcado en México, solo 19 lograron reagruparse en las primeras semanas tras el desembarco. Los demás habían muerto en los combates, habían sido capturados o se habían dispersado sin posibilidad de reagruparse. 19 hombres en las montañas de la Sierra Maestra, sin suministros regulares, con equipamiento dañado, perseguidos por un ejército infinitamente superior en número y recursos. Desde cualquier perspectiva militar convencional, aquello no era el inicio de una revolución, sino el epílogo de una derrota. Las mismas preguntas que rodeaban el fracaso de Moncada volvían a plantearse con mayor urgencia. Un grupo tan reducido y tan expuesto no tenía posibilidad real de sobrevivir, y mucho menos de crecer hasta convertirse en una fuerza capaz de desafiar al Estado. La Sierra Maestra resultó ser, contra toda expectativa razonable, un entorno favorable. La geografía de las montañas del sureste cubano ofrecía abrigo natural, visibilidad sobre los movimientos del enemigo y una red de caminos y senderos que los expedicionarios aprendieron a usar antes que sus perseguidores. Pero más importante que la geografía fue la población local. Los campesinos de la sierra vivían en condiciones de pobreza extrema, alejados de los beneficios que la economía azucarera concentraba en las llanuras y las ciudades. Muchos de ellos albergaban un resentimiento profundo contra el Estado y contra los terratenientes que controlaban la tierra. Cuando el pequeño grupo de Castro comenzó a moverse por esos territorios, encontró simpatía, comida, información y, con el tiempo, nuevos reclutas. Fidel Castro comprendió desde los primeros días en la sierra que la guerra que podía ganar no era la guerra convencional, el choque frontal entre dos ejércitos, sino la guerra de guerrillas. Desgaste lento, movimiento constante, ataques selectivos, construcción de una base de apoyo popular que fuera ampliándose gradualmente. Era la teoría que Bayo le había enseñado en México y que los escritos de Mao Zedong sobre la guerra popular prolongada confirmaban desde la experiencia asiática. Ahora, tocaba aplicarla en las montañas cubanas. La paradoja del desembarco catastrófico quedaba así resuelta en sus términos más esenciales. No era que 19 hombres fueran suficientes para hacer una revolución. Era que 19 hombres, en las condiciones correctas, con la estrategia adecuada y en un país donde las condiciones objetivas empujaban a amplias capas de la población hacia la rebelión, podían convertirse en el núcleo de algo mucho mayor. Batista había destruido el desembarco, pero no había destruido el movimiento. Y esa diferencia, que en diciembre de 1956 parecía irrelevante, iba a resultar decisiva. En la noche del 31 de diciembre de 1958, Fulgencio Batista celebraba una fiesta de Año Nuevo en el Palacio Presidencial de La Habana. Pocas horas después, antes de que amaneciera el primer día de 1959, abandonó Cuba para siempre. Se llevó consigo $300 millones en fondos públicos desviados durante años de gobierno. Voló primero a la República Dominicana y luego a Portugal, donde viviría el resto de su vida en el exilio. El hombre que había creído poder aplastar una revolución en sus inicios, que había tenido a sus líderes presos y dispersados, que contaba con un ejército de decenas de miles de soldados contra un puñado de guerrilleros en las montañas, se marchaba derrotado en la oscuridad de la madrugada. La pregunta que quedaba suspendida sobre Cuba aquella noche no era si la revolución había triunfado, sino qué clase de poder iba a instalar en el vacío que Batista dejaba. Para comprender la magnitud de lo ocurrido entre diciembre de 1956 y diciembre de 1958, hay que reconstruir la dinámica de esos 2 años de guerra irregular. Cuando el grupo de 19 supervivientes del desembarco del Granma se instaló en la Sierra Maestra, la situación del movimiento 26 de julio era objetivamente desesperada. Sin embargo, desde los primeros meses en la sierra, la estrategia de guerrilla comenzó a producir resultados que ningún analista militar convencional habría pronosticado. Los combatientes aprendieron el terreno con una velocidad que el ejército regular nunca igualó. Atacaban cuarteles pequeños y puestos de vigilancia aislados para apropiarse de armas y municiones, desaparecían antes de que llegaran los refuerzos y volvían a golpear en otro punto semanas después. Cada ataque exitoso traía nuevos reclutas, campesinos hartos de la pobreza y la brutalidad del régimen, jóvenes de las ciudades que habían conseguido llegar a la sierra a través de redes clandestinas,
desertores del propio ejército de Batista, que preferían cambiar de bando antes que seguir cumpliendo órdenes que incluían masacrar civiles sospechosos de colaborar con los rebeldes. La prensa también jugó un papel que Castro supo aprovechar con instinto político notable. En febrero de 1957, el periodista Herbert Matthews del diario New York Times logró llegar a la sierra y entrevistar a Fidel. El reportaje que publicó a continuación contradecía directamente la versión oficial del régimen de Batista, que llevaba semanas afirmando que los guerrilleros habían sido eliminados. Matthews describía a un líder vivo, enérgico y con un movimiento en crecimiento. El impacto fue considerable, tanto dentro de Cuba como en el exterior. El régimen quedó en evidencia como mentiroso, y Castro adquirió una dimensión internacional que hasta ese momento no poseía. A lo largo de 1957, la columna guerrillera creció y se organizó con mayor disciplina. Che Guevara demostró ser no solo un combatiente capaz, sino un comandante con autoridad natural sobre sus hombres. Raúl Castro operaba en otra zona del territorio montañoso, ampliando el control territorial del movimiento. Fidel coordinaba la estrategia general y mantenía los contactos con las redes urbanas del movimiento 26 de julio, en La Habana, Santiago y otras ciudades. Redes que realizaban sabotajes, distribuían propaganda clandestina y recaudaban fondos en el exterior. El año 1958 marcó el punto de inflexión definitivo. Batista lanzó en la primavera una gran ofensiva militar, destinada a aplastar de una vez por todas a los rebeldes en la sierra. La operación, que movilizó a varios miles de soldados, con apoyo aéreo y artillería, fracasó. Los guerrilleros conocían cada sendero, cada quebrada, cada punto de emboscada posible. El ejército, en cambio, operaba en terreno desconocido, con mandos que preferían la cautela a la iniciativa, y con soldados cuya moral se deterioraba a medida que comprendían que la guerra no se ganaba. Los desertores comenzaron a multiplicarse. Oficiales que recibían órdenes de ejecutar prisioneros civiles empezaron a desobedecer o a abandonar sus posiciones. En el verano de 1958, la iniciativa militar había cambiado de manos de manera irreversible. Las columnas guerrilleras comenzaron a descender de las montañas y a extenderse por las llanuras centrales de Cuba. Guevara y Camilo Cienfuegos, otro comandante surgido de las filas del movimiento, dirigieron una campaña que atravesó la isla de este a oeste con una rapidez asombrosa. La ciudad de Santa Clara, en el centro del país, cayó el 29 de diciembre de 1958, tras un combate que combinó el asalto guerrillero con la parálisis de las fuerzas defensoras. Fue el golpe final. Batista firmó su renuncia esa misma noche y partió al exilio pocas horas después. El 2 de enero de 1959, las fuerzas del movimiento 26 de julio ocuparon simbólicamente el cuartel Moncada de Santiago de Cuba, el mismo que habían intentado tomar en el fracasado ataque de 6 años antes. El círculo se cerraba con una precisión casi literaria. Y el 8 de enero, Fidel Castro entró en La Habana, al frente de una columna de combatientes que recorrió las calles de la capital, entre multitudes que salían a recibirlos. Las imágenes de aquella jornada darían la vuelta al mundo. Aquí se planteaba el nudo central de esta parte. Castro había ganado la guerra, pero no tomó el poder de manera inmediata ni directa. En lugar de proclamarse presidente o instalar una junta militar bajo su mando explícito, permitió que el abogado moderado, Manuel Urrutia Lleó, fuera designado presidente provisional del nuevo gobierno. El propio Fidel asumió inicialmente el cargo de representante de las Fuerzas Armadas rebeldes ante la presidencia, una posición que no se correspondía formalmente con el peso real que tenía en el nuevo orden. Esta maniobra respondía a una lógica política sofisticada. En enero de 1959, la Revolución cubana no era todavía un proyecto comunista declarado, y Castro era consciente de que una toma directa e inmediata del poder podría alarmar a sectores moderados tanto dentro de Cuba como en el exterior, especialmente los Estados Unidos, con quien era necesario mantener al menos una apariencia de relaciones normales mientras el nuevo régimen consolidaba su posición. Urrutia era una figura respetable y sin afiliación radical, que proporcionaba una pantalla de legitimidad institucional. Mientras tanto, Castro y sus colaboradores controlaban lo que realmente importaba: el ejército, las milicias populares y la calle. El primer ministro provisional, José Miró Cardona, renunció pocas semanas después y marchó al exilio. En febrero de 1959, Fidel asumió formalmente el cargo de primer ministro de Cuba.
El proceso había sido impecablemente gradual desde el exterior y perfectamente calculado desde el interior. El nuevo gobierno gobernaba por decreto, sin parlamento, y las decisiones reales emanaban del círculo íntimo de Castro, no de la presidencia nominal de Urrutia. Las primeras medidas del nuevo régimen señalaron con claridad la dirección que tomaría el país. Se iniciaron juicios contra colaboradores y torturadores del régimen de Batista, algunos de los cuales fueron ejecutados tras procesos sumarios que generaron críticas internacionales. Se decretaron reducciones de alquileres urbanos y de tarifas de servicios públicos. Comenzaron a prepararse reformas agrarias que redistribuirían la tierra concentrada en manos de grandes propietarios, incluidas las compañías norteamericanas. La orientación del nuevo régimen era inequívoca, aunque Fidel no había declarado todavía formalmente su adhesión al comunismo. La paradoja con que había comenzado esta parte encontraba así su resolución completa. Batista se había marchado con $300 millones y dejando un país en ruinas institucionales. Castro había entrado en La Habana sin tomar el poder formalmente, pero con un control real sobre el país que ningún cargo oficial habría podido expresar mejor que aquella cautela calculada. Era primer ministro desde febrero, pero era el amo de Cuba desde enero, y esa distinción entre el poder formal y el poder real sería la constante de su manera de gobernar durante las décadas siguientes. La mañana del 17 de abril de 1961, 1.400 hombres comenzaron a desembarcar en una ensenada de la costa sur de Cuba, llamada Bahía de Cochinos. Venían de Nicaragua y Guatemala, donde habían entrenado durante meses. Llevaban uniformes, armas modernas, tanques ligeros y el respaldo logístico de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Muchos de ellos eran cubanos que habían abandonado la isla tras el triunfo de la Revolución y que creían firmemente que la mayoría del pueblo cubano los recibiría como libertadores. 72 horas después, la operación había concluido en una derrota total. Más de 1.200 hombres estaban presos, 118 habían muerto, y Fidel Castro, que había dirigido personalmente la contraofensiva desde el frente, había infligido al gobierno de los Estados Unidos uno de los fracasos de política exterior más estrepitosos de la Guerra Fría. Para llegar a ese momento, hay que retroceder a los primeros meses del nuevo régimen y entender la velocidad con que las relaciones entre La Habana y Washington se deterioraron. En los primeros meses de 1959, la actitud de Washington hacia Castro era ambivalente. Algunos funcionarios norteamericanos, entre ellos Richard Nixon, que era vicepresidente en ese momento, creyeron inicialmente que Castro podía ser reconducido hacia posiciones aceptables para los intereses estadounidenses, o al menos mantenido dentro de un margen de tolerancia pragmática. Era una lectura que subestimaba radicalmente tanto las convicciones de Fidel como la lógica interna de la revolución que había desencadenado. Castro se movió con rapidez en una dirección inequívoca. Promovió a figuras radicales como Che Guevara a puestos de responsabilidad en el gobierno. Ordenó la nacionalización de empresas norteamericanas en Cuba, incluidas refinerías de petróleo, plantaciones azucareras y bancos, sin ofrecer una compensación que Washington considerara aceptable. En septiembre de 1960, asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se reunió ostentosamente con el líder soviético Nikita Jrushchov y con figuras como el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, enviando una señal inequívoca sobre la orientación del régimen cubano en el conflicto bipolar de la Guerra Fría. La reacción norteamericana fue inmediata y escalonada. Bajo la administración de Dwight Eisenhower, se destinaron millones de dólares a financiar operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar el régimen de Castro. Los cubanos que habían abandonado la isla tras la revolución y se habían instalado en Florida y otros estados del sur de los Estados Unidos fueron organizados y entrenados por la Agencia Central de Inteligencia. La unidad paramilitar resultante recibió el nombre de Brigada 2506 y su brazo político se denominó Frente Revolucionario Democrático. El entrenamiento se realizó en Guatemala para mantener la plausible negación de implicación directa norteamericana. Cuando John F. Kennedy llegó a la presidencia a principios de 1961, el plan de invasión ya estaba en marcha y con un impulso propio difícil de detener. Kennedy heredó una operación diseñada bajo su predecesor,
con compromisos adquiridos y una maquinaria burocrática y militar que tendía a seguir adelante. Aprobó la operación con modificaciones importantes. En particular, redujo significativamente el apoyo aéreo previsto para los invasores, con la esperanza de mantener la apariencia de que los Estados Unidos no estaban directamente involucrados. Fue exactamente ese recorte lo que selló el destino de la operación. La fuerza de invasión zarpó desde Nicaragua y Guatemala el 16 de abril de 1961. El día anterior, aviones norteamericanos habían bombardeado varios aeropuertos cubanos en un intento de destruir la aviación de Castro antes del desembarco. El ataque aéreo previo fue parcialmente exitoso, pero no eliminó la capacidad de respuesta cubana. Al amanecer del 17 de abril, los primeros grupos de la Brigada 2506 comenzaron a desembarcar en las playas de Bahía de Cochinos, en el Golfo de Cazones, en la costa sur de la isla. Dentro de pocas horas, toparon con la resistencia de milicias locales, que retrasaron el avance lo suficiente para que Castro pudiera organizar la contraofensiva. Fidel no gestionó la respuesta desde un despacho en La Habana. Se desplazó al frente, asumió el mando personal de las operaciones y dirigió los movimientos de sus fuerzas con una energía y una precisión que sorprendieron incluso a sus propios comandantes. Ordenó el bombardeo de los barcos de la invasión, bloqueando la ruta de retirada y el suministro de refuerzos a la fuerza de desembarco. Sin su flota y sin el apoyo aéreo que Kennedy había retirado, la Brigada 2506 quedó atrapada en la playa sin posibilidad de avanzar ni de retroceder. El 20 de abril, apenas 72 horas después del inicio del desembarco, la brigada se rindió. 118 hombres habían muerto en combate, otros habían resultado heridos, y más de 1.200 combatientes fueron capturados por las fuerzas cubanas. Kennedy asumió públicamente la responsabilidad del fracaso, pero las consecuencias políticas de la debacle fueron profundas y duraderas. Para Castro, la victoria de Bahía de Cochinos fue una legitimación extraordinaria. Había derrotado militarmente a una fuerza respaldada por la potencia más poderosa del mundo. El relato que construyó a partir de ese momento, el de una pequeña nación que defendía su soberanía contra el imperialismo norteamericano, ganó credibilidad concreta y resonó con fuerza en América Latina y en otros países del tercer mundo que seguían con atención el conflicto cubano. Las consecuencias estratégicas fueron igualmente profundas, aunque en una dirección que ninguno de los actores principales había anticipado con precisión. La derrota de Bahía de Cochinos empujó a Castro a buscar con urgencia una protección militar que los Estados Unidos no volverían a respetar de manera informal. Las negociaciones con Moscú, que ya existían, se intensificaron con rapidez. En diciembre de 1961, Castro declaró públicamente que era comunista, confirmando oficialmente lo que la política del régimen llevaba meses anunciando con sus actos. Cuba pasó a integrar formalmente el bloque soviético. La operación que Washington había diseñado para eliminar la amenaza comunista a 90 millas de sus costas había conseguido exactamente el resultado contrario. Castro sobrevivió, se fortaleció políticamente y selló una alianza con Moscú que convertiría a Cuba en el escenario de la crisis más peligrosa de toda la Guerra Fría. El 14 de octubre de 1962, el mayor Richard Heiser pilotaba un avión de reconocimiento norteamericano sobre territorio cubano a gran altitud, cuando sus cámaras fotografiaron algo que cambió el curso de la historia. En las imágenes reveladas horas después en Washington, se podían ver, con claridad inequívoca, las instalaciones en construcción de rampas de lanzamiento para misiles balísticos soviéticos de alcance medio en suelo cubano. 2 días más tarde, el presidente Kennedy fue informado. Lo que siguió fueron 13 días durante los cuales el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear que en ningún otro momento de la segunda mitad del siglo XX. Y en el centro geográfico de aquella crisis, aunque no siempre en el centro de las decisiones que la resolvieron, estaba Fidel Castro. Para entender cómo Cuba llegó a convertirse en el epicentro de la confrontación nuclear entre las dos superpotencias, hay que remontarse a los meses que siguieron a la derrota de Bahía de Cochinos en abril de 1961. Castro salió de aquella victoria convencido de que los Estados Unidos intentarían nuevamente derrocar su régimen, esta vez quizás con medios más directos. La elección de Guatemala de 1954, donde el gobierno de Arbenz había sido destruido por la intervención norteamericana, estaba vívida en su memoria y en la de Guevara. La única manera de proteger la revolución de una segunda agresión
era contar con un escudo disuasorio que los norteamericanos no pudieran ignorar. Las conversaciones con Moscú avanzaron con rapidez en ese contexto. Nikita Jrushchov tenía sus propias razones para desear una presencia militar soviética en Cuba. Los Estados Unidos habían instalado misiles nucleares en Turquía, en la frontera meridional de la Unión Soviética, años antes. Desde la perspectiva de Moscú, instalar misiles soviéticos en Cuba era una medida estratégicamente simétrica. Si Washington podía tener sus armas apuntando a ciudades soviéticas desde territorio aliado, la Unión Soviética tenía el mismo derecho a hacer lo propio desde la isla caribeña. El acuerdo que se cerró entre Castro y Khrushchev en los meses posteriores a Bahía de Cochinos preveía la instalación de misiles balísticos soviéticos en Cuba, capaces de alcanzar las principales ciudades de la costa este de los Estados Unidos en cuestión de minutos. El problema era que Washington no lo vería de la misma manera. Cuando Kennedy recibió el informe sobre las instalaciones fotografiadas el 16 de octubre de 1962, su primera reacción fue reunir de urgencia al Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, un grupo reducido de asesores militares, diplomáticos y políticos de su máxima confianza. Las opiniones iniciales dentro del grupo fueron divergentes. Varios de sus miembros recomendaron un ataque aéreo inmediato sobre las instalaciones de misiles, seguido de una posible invasión de la isla. Kennedy rechazó esa opción por el riesgo de una escalada militar directa con la Unión Soviética. Optó en cambio por una respuesta que denominó cuarentena naval, un bloqueo marítimo de Cuba destinado a impedir la llegada de más material militar soviético, pero evitando deliberadamente la palabra bloqueo, que bajo ciertas definiciones jurídicas constituía un acto de guerra. El 22 de octubre, Kennedy apareció en televisión ante la nación y anunció la existencia de los misiles soviéticos en Cuba y la imposición de la cuarentena. Declaró que cualquier ataque lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental sería considerado un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos, con las consecuencias que ello implicaba. Era un ultimátum de alcance histórico. En los días que siguieron, el mundo observó la crisis con una mezcla de horror y fascinación. Barcos soviéticos cargados de material militar navegaban hacia Cuba, mientras las unidades navales norteamericanas se desplegaban para interceptarlos. El 24 de octubre, el Papa Juan XXIII hizo un llamamiento público a ambas potencias para que reflexionaran sobre las consecuencias de sus actos. Ese mismo día, agencias de noticias soviéticas difundieron un telegrama de Jrushchov a Kennedy, en que calificaba la cuarentena de acto de agresión militar y exigía su cese inmediato. Los bombarderos norteamericanos equipados con cabezas nucleares comenzaron a patrullar las proximidades del espacio aéreo cubano y soviético. En Washington, algunos asesores calculaban en privado que la probabilidad de guerra nuclear superaba el 50%. La posición de Cuba en toda esta arquitectura de crisis era peculiar y, en cierto sentido, incómoda. Los misiles estaban en suelo cubano, el acuerdo había sido negociado por Castro, y sin embargo las conversaciones que podían evitar o desencadenar una guerra nuclear se desarrollaban esencialmente entre Washington y Moscú. Fidel no era el protagonista de la negociación, sino el escenario en que se desarrollaba. Insistía públicamente en que la instalación de los misiles era una medida defensiva y legítima, y rechazaba cualquier inspección de los emplazamientos por parte de organismos internacionales. Pero las decisiones cruciales no dependían de él. El episodio más cercano a la ruptura total se produjo el 27 de octubre, cuando un avión de reconocimiento norteamericano fue derribado sobre Cuba por un misil tierra-aire. Jrushchov atribuyó la orden de lanzamiento al hermano de Fidel, Raúl Castro, actuando sin coordinación con Moscú. En Washington, el grupo asesor de Kennedy tomó una decisión en privado. Si otro avión norteamericano era derribado, se ordenaría la invasión de Cuba. En ese momento, la cadena de contingencias que podía desembocar en una guerra nuclear era alarmantemente corta. Las negociaciones entre Moscú y Washington avanzaron, no obstante, en paralelo a esa tensión extrema. El esquema que emergió en los últimos días de octubre fue un intercambio que permitía a ambas potencias preservar su imagen pública. La Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba y cesaría el desarrollo de las instalaciones de lanzamiento. A cambio, los Estados Unidos retirarían sus propios misiles nucleares de Turquía y se comprometían formalmente a respetar la soberanía cubana y a no intentar una nueva intervención militar como la de Bahía de Cochinos.
El 29 de octubre de 1962, 13 días después del inicio de la crisis, el acuerdo fue sellado. Castro recibió el desenlace con una mezcla de alivio y frustración que sus colaboradores describieron en términos que él mismo nunca desmintió. Cuba había sido protegida de una invasión norteamericana, sí, pero los términos del acuerdo habían sido negociados entre las dos superpotencias sin que La Habana tuviera voz decisiva. Los misiles soviéticos, que habían sido instalados en suelo cubano como garantía de seguridad para la revolución, desaparecieron en virtud de un pacto entre Moscú y Washington. Fidel se encontraba en la posición incómoda de haber sido el catalizador de la crisis más peligrosa de la Guerra Fría, sin haber tenido el control de su resolución. El nudo de esta parte se resuelve precisamente ahí. La pregunta sobre cuál era el papel real de Castro en la crisis de los misiles, si era el protagonista o el territorio en disputa, tiene una respuesta que no satisface ninguna de las dos opciones simples. Castro fue ambas cosas simultáneamente. El actor que había iniciado el proceso, negociando con Moscú la instalación de los misiles, y al mismo tiempo, el elemento que las dos superpotencias manejaban como una pieza en su propio tablero estratégico. Cuba obtuvo de la crisis una garantía real de no intervención norteamericana, que duraría décadas, pero lo obtuvo a un precio que Fidel nunca terminó de digerir del todo. La confirmación de que, en el orden de la Guerra Fría, una isla pequeña, por valiente y combativa que fuera, no podía dictar los términos de su propia seguridad. Eso dependía de los que tenían los misiles, y en octubre de 1962, los misiles no los tenía él. En octubre de 1967, un mensaje llegó a La Habana que Fidel Castro tardó en hacer público. Ernesto Guevara había sido capturado en Bolivia, por fuerzas militares, con asesoramiento de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, y ejecutado al día siguiente sin juicio. Tenía 39 años. El hombre que había cruzado el Atlántico en el Granma junto a Castro, que había comandado columnas guerrilleras en la Sierra Cubana, que había sido ministro del nuevo gobierno revolucionario y que se había convertido en el símbolo más reconocible de la revolución latinoamericana, yacía muerto en una escuela rural de la localidad boliviana de La Higuera. Castro pronunció un discurso de homenaje ante una multitud reunida en La Habana, en el que describió a Guevara como el más puro de los revolucionarios. Pero más allá del duelo público, la muerte del Che planteaba una pregunta que el propio Fidel debía responder con sus actos. Si el internacionalismo revolucionario que ambos habían defendido era una convicción real o simplemente una retórica conveniente, y si Cuba iba a continuar apostando por él, aunque costara vidas y recursos que el país apenas podía permitirse. La respuesta que Castro dio en los años siguientes no dejó lugar a dudas. Desde los primeros días del régimen revolucionario, Castro había sostenido que Cuba no era simplemente un país que había completado su propia revolución, sino un actor en un proceso de transformación continental y global más amplio. Esta convicción no era solo retórica, tenía raíces en la lectura que Fidel y Guevara habían hecho de la historia latinoamericana y en su interpretación de las causas del subdesarrollo del continente. Para ellos, la pobreza de América Latina y África no era un accidente histórico, sino el resultado de décadas de explotación imperialista, primero colonial y luego norteamericana. Romper esa estructura requería no solo que Cuba se liberara, sino que el proceso se extendiera a otros países. Por eso, desde comienzos de la década de los 60, el gobierno cubano había proporcionado apoyo financiero, entrenamiento militar y asesoría política a movimientos revolucionarios y guerrilleros en Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Colombia y otros países de América Latina y el Caribe. Guevara había dirigido personalmente, con la aprobación de Castro, el llamado Proyecto Andino, una iniciativa destinada a encender focos guerrilleros simultáneos en Perú, Bolivia y Argentina. Fue precisamente en el marco de ese proyecto donde Guevara encontró la muerte en Bolivia en 1967. La desaparición de Guevara fue un golpe político y personal de primer orden para Castro. Los dos hombres habían desarrollado durante una década una relación que iba más allá de la simple alianza política. Era una afinidad intelectual y temperamental entre dos individuos que compartían una visión del mundo y una disposición al sacrificio que pocos de sus contemporáneos igualaban. Fidel había sido el político y el estratega, Che el guerrero y el símbolo. Con su muerte, Castro perdía no solo a un colaborador extraordinario,
sino la encarnación más pura de los ideales que él mismo proclamaba. Sin embargo, el activismo internacional de Cuba no se detuvo. Se reorientó y, en algunos sentidos, se intensificó. En la segunda mitad de la década de los 60, y sobre todo en los años 70, fue África el continente donde Cuba desplegó su presencia internacional de manera más masiva y sostenida. Castro describió África en esa época como el eslabón más débil de la cadena imperialista, la región donde la descolonización reciente había dejado estados frágiles, especialmente vulnerables a la interferencia exterior, y donde, por lo tanto, la intervención de Cuba podía resultar más decisiva. El primer compromiso africano de envergadura había comenzado en los años 60, cuando Guevara dirigió personalmente una misión en el Congo para apoyar a los rebeldes que combatían contra el gobierno respaldado por los Estados Unidos. La experiencia fue difícil y los resultados limitados, pero estableció un precedente. En 1975, cuando Angola obtuvo la independencia de Portugal tras años de guerra colonial, el país se precipitó de inmediato en un conflicto civil entre facciones rivales, apoyadas por potencias exteriores. El Movimiento Popular para la Liberación de Angola, de orientación marxista, enfrentaba a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, respaldada por los Estados Unidos y por la Sudáfrica del apartheid. Castro tomó la decisión de intervenir a favor del movimiento popular, con una rapidez y una escala que sorprendieron a Washington. En los meses finales de 1975, Cuba envió cientos de asesores militares a Angola. Pero la presencia cubana creció con rapidez, hasta convertirse en algo cualitativamente diferente de una misión de asesoría. A lo largo de los años siguientes, decenas de miles de soldados cubanos combatieron en suelo angoleño, mientras que otros 50.000 civiles cubanos, médicos, enfermeros, maestros e ingenieros, sirvieron en el país en distintas capacidades. Para 1991, más de 370.000 militares cubanos y 50.000 civiles habían pasado por Angola. En términos proporcionales, significaba que casi el 5% de la población cubana entera había servido en ese conflicto africano en algún momento durante sus primeros 15 años. Era una apuesta de dimensiones extraordinarias para un país pequeño con una economía frágil. La pregunta que este activismo global suscitaba, y que muchos observadores plantearon en aquellos años, era si semejante compromiso respondía genuinamente a los ideales internacionalistas que Castro proclamaba, o si obedecía también a cálculos estratégicos más mundanos. La necesidad de mantener ocupadas a las Fuerzas Armadas, el deseo de proyectar influencia global para compensar la pequeñez geográfica de Cuba, o la búsqueda de reciprocidades con Moscú que se tradujeran en apoyo económico. La respuesta más honesta es que probablemente todas esas motivaciones coexistían en proporciones que varían según el momento y el conflicto. Pero sería injusto reducir el internacionalismo cubano a puro cálculo. La oposición al apartheid sudafricano, por ejemplo, era una posición que Castro mantenía desde hacía años con una coherencia que le costó caro en términos de relaciones con Occidente. La presencia cubana en Angola no solo ayudó al gobierno del movimiento popular, sino que contribuyó a contener las incursiones militares del ejército sudafricano en el sur de Angola, operaciones que servían tanto para debilitar al gobierno angoleño como para golpear a los movimientos de liberación del sur de África que operaban desde ese territorio. Nelson Mandela, que pasó 27 años preso en Sudáfrica antes de convertirse en presidente de ese país en 1994, fue explícito en su reconocimiento de la importancia del apoyo cubano para la lucha contra el apartheid. La amistad entre Mandela y Castro era genuina y se mantuvo hasta la muerte de ambos. Cuando Mandela fue inaugurado como primer presidente negro de Sudáfrica, invitó a Castro a la ceremonia de toma de posesión. Era un gesto cargado de significado. El reconocimiento público de que Cuba había jugado un papel real, no solo retórico, en uno de los procesos de emancipación más importantes del siglo XX. Angola no fue el único frente africano. Cuba participó también en conflictos en Somalia, Mozambique y Madagascar durante la segunda mitad de los años 70, aunque con menor escala que en el caso angoleño. Paralelamente, Castro gestionaba con habilidad el posicionamiento internacional de Cuba en el contexto de la Guerra Fría. En 1973, asistió a la cuarta cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Argelia, un foro que reunía a los países que rechazaban alinearse con ninguno de los dos bloques de la Guerra Fría. Su presencia inicial
generó críticas de quienes consideraban que Cuba estaba demasiado integrada en el bloque soviético para aspirar al estatus de no alineada. Sin embargo, en los años siguientes, Castro gestionó el distanciamiento político de Moscú con suficiente habilidad como para ser elegido presidente del Movimiento de Países No Alineados a finales de los años 70. Fue también en esa época cuando las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos experimentaron una leve distensión. El presidente Jimmy Carter, a diferencia de sus predecesores inmediatos, estaba dispuesto a explorar vías de normalización con La Habana. Castro liberó un número significativo de presos políticos y permitió que cubanos exiliados en los Estados Unidos visitaran temporalmente a sus familias en la isla. Las sanciones económicas más severas fueron suavizadas, aunque no levantadas. Era un avance modesto, pero indicaba que la hostilidad absoluta entre los dos países no era una ley de la naturaleza, sino una elección política que podía modificarse. La resolución de la paradoja que abría esta parte llega precisamente aquí. La muerte de Guevara en Bolivia pudo haber sido el momento en que Castro optara por replegar el internacionalismo cubano y concentrarse en la consolidación interna. No lo hizo. La respuesta a la pregunta sobre si el compromiso era real o instrumental no puede responderse de manera binaria. Cuba gastó en Angola recursos que su economía apenas tenía, expuso a decenas de miles de sus ciudadanos a una guerra en otro continente y sostuvo esa apuesta durante 15 años. Eso no es la conducta de un Estado que actúa exclusivamente por cálculo frío. Pero tampoco es incompatible con que existieran, junto al idealismo, motivaciones estratégicas y políticas de naturaleza más pragmática. En Castro coexistían con naturalidad el revolucionario convicto y el estadista calculador. Y en la política africana de Cuba, esa coexistencia fue especialmente visible. En la primavera de 1980, el gobierno de Fidel Castro hizo algo que ningún régimen autoritario hace voluntariamente. Abrió un puerto y anunció que cualquier cubano que quisiera marcharse podía hacerlo. El puerto era el de Mariel, situado unos 40 kilómetros al oeste de La Habana. Durante más de 6 meses, entre el 15 de abril y finales de octubre de ese año, embarcaciones de todo tipo cruzaron el estrecho de Florida en ambas direcciones, trayendo cubanoamericanos que venían a recoger a sus familiares y llevando a los que querían salir. Cuando el puerto fue cerrado de nuevo, aproximadamente 120.000 cubanos habían abandonado la isla. Era la admisión más estridente posible de que algo fundamental había fallado en el proyecto revolucionario, tal y como se había construido durante las 2 décadas anteriores. Y sin embargo, Fidel Castro no solo sobrevivió políticamente al éxodo del Mariel, sino que lo presentó como una purga voluntaria de elementos antisociales, que Cuba estaba mejor sin ellos. Para entender el Mariel, hay que comprender la década que lo precedió, los llamados años grises, un periodo que los historiadores sitúan aproximadamente entre comienzos de los años 70 y la promulgación de la nueva Constitución cubana en 1976. Fueron años en que el régimen de Castro alcanzó su máximo nivel de opresión cultural e intelectual. La censura se extendió de manera sistemática a la literatura, las artes plásticas, el cine y la música. Poetas, escritores y artistas que no se ajustaban a los parámetros estéticos e ideológicos aprobados por el Estado fueron marginados, silenciados o directamente perseguidos. Los intelectuales que habían apoyado la revolución en sus primeros años y que luego expresaron reservas o críticas, encontraron que el espacio para el debate interno se había cerrado por completo. La comunidad homosexual sufrió de manera particularmente aguda durante estos años. Las redadas, los arrestos y el internamiento en campos de trabajo conocidos como unidades militares de ayuda a la producción afectaron a miles de personas cuya única transgresión era su orientación sexual. Era una dimensión del autoritarismo castrista que contradecía de manera flagrante el discurso igualitario de la revolución y que con el tiempo sería reconocida como uno de los capítulos más oscuros del régimen, aunque durante años el gobierno se negó sistemáticamente a abordarla. El malestar acumulado por tantos años de represión, sumado a las dificultades económicas persistentes, produjo una presión social creciente que el régimen no podía ignorar indefinidamente. La apertura del puerto de Mariel fue, en parte, una válvula de escape calculada. Al permitir la salida de los más descontentos, Castro reducía la presión interna y se deshacía de potenciales focos de oposición. Pero la operación se le fue parcialmente de las manos.
Entre los que partieron no había solo disidentes políticos y personas perseguidas por su identidad. Había también familias enteras que simplemente querían una vida mejor, trabajadores jóvenes sin perspectivas, personas de toda condición que habían decidido que el futuro estaba al otro lado del estrecho. La llegada masiva de cubanos a las costas de Florida generó una crisis política en los Estados Unidos que el gobierno de Jimmy Carter gestionó con dificultad. La demografía de Miami y del estado de Florida se transformó en cuestión de meses. La comunidad cubanoamericana, ya numerosa e influyente, desde las oleadas de exilio que habían seguido a la revolución, se reforzó y consolidó hasta convertirse en una fuerza política de peso considerable en uno de los estados con mayor relevancia en las elecciones presidenciales norteamericanas. La década de los 80 trajo nuevas dificultades para Cuba. La caída en los precios mundiales del azúcar, que seguía siendo la principal exportación del país, golpeó la economía con dureza. El desempleo creció. Cuba, que había logrado cierto grado de independencia económica respecto a Moscú durante los años 70, se vio empujada de nuevo hacia la dependencia de las subvenciones soviéticas y del mercado de exportación ruso. Era una posición de vulnerabilidad que resultaría decisiva cuando el apoyo soviético desapareciera. En 1985, Mikhail Gorbachov asumió la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética. Era un líder de una generación diferente, convencido de que la Unión Soviética necesitaba una reforma profunda para sobrevivir. Sus políticas de glasnost y perestroika, apertura y reestructuración, comenzaron a producir efectos que Gorbachov no había anticipado en su totalidad. Las naciones del bloque del Este, que habían estado bajo la tutela soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a agitarse con una intensidad creciente. En noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó. En 1991, la Unión Soviética se disolvió. Las implicaciones para Cuba fueron inmediatas y devastadoras. Las subvenciones soviéticas, que en algunos momentos habían representado cerca del 40% del Producto Interior Bruto cubano, se evaporaron de la noche a la mañana. El nuevo líder ruso, Boris Yeltsin, no solo no sentía simpatía por Castro, sino que activamente desdeñaba el modelo cubano como un vestigio del pasado que Rusia necesitaba enterrar. Cuba quedó sola, sometida al embargo norteamericano, sin su principal socio comercial y sin el escudo financiero que Moscú había proporcionado durante 3 décadas. Castro denominó a lo que siguió el período especial en tiempos de paz. Era una formulación eufemística para una realidad que los cubanos ordinarios vivieron como una crisis de subsistencia. Para 1992, la actividad económica había caído casi un 40% respecto a los niveles de 1990. Los cortes de electricidad se extendían durante horas cada día en todo el país. La gasolina escaseaba hasta el punto de que las bicicletas se convirtieron en el principal medio de transporte en las ciudades. Las importaciones de bienes esenciales se desplomaron. Las fábricas cerraban por falta de materias primas, lo que incrementaba el desempleo y reducía aún más la actividad económica, en un círculo vicioso de deterioro acelerado. El malestar social que generó aquella crisis era palpable, y el régimen lo sabía. La respuesta de Castro fue, como en otras ocasiones de su historia, pragmática cuando las circunstancias no dejaban alternativa. A partir de finales de 1991, el gobierno comenzó a introducir reformas económicas parciales que habrían sido impensables en años anteriores. Se autorizó la operación de pequeñas empresas privadas en algunos sectores, se permitió la circulación del dólar norteamericano como moneda alternativa al peso cubano, se abrió la puerta a la inversión extranjera en sectores específicos, especialmente el turístico. Fue precisamente el turismo lo que salvó a Cuba de un colapso total. Y aquí reside la ironía que resuelve la paradoja central de esta parte. Los principales visitantes que comenzaron a llegar a Cuba en la primera mitad de los años 90, los que aportaron las divisas que estabilizaron la economía y permitieron al régimen sobrevivir la pérdida del apoyo soviético, procedían en su mayoría de España y de América Latina. España, el país del que el padre de Fidel había emigrado a finales del siglo XIX, se convirtió en uno de los salvavidas económicos de la revolución que su hijo había construido. Para mediados de los años 90, el turismo había desplazado al azúcar como principal fuente de ingresos del país, y el déficit presupuestario cubano estaba casi eliminado. Castro había sobrevivido la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y el período especial. Lo había hecho sin renunciar formalmente al modelo de partido único ni a la retórica revolucionaria.
pero introduciendo reformas económicas suficientes para impedir que el hambre y la desesperación se convirtieran en revolución. El régimen que había abierto el puerto de Mariel como válvula de escape había encontrado en el turista europeo y latinoamericano una fuente de supervivencia que ningún planificador revolucionario habría contemplado en los años gloriosos de Sierra Maestra. El 25 de noviembre de 2016, Fidel Castro murió en La Habana a los 90 años de edad. La causa oficial nunca fue divulgada con precisión. Sus restos fueron trasladados en una procesión que siguió la misma ruta que los revolucionarios habían recorrido en sentido contrario en enero de 1959, cruzando toda la isla de oeste a este, desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Fue enterrado en el cementerio de Santa Ifigenia de Santiago, junto a los restos de José Martí, el poeta y mártir que había inspirado la primera guerra de independencia cubana un siglo antes. La elección del lugar no era casual. Era el último gesto de una vida construida sobre la gestión meticulosa del símbolo y la imagen. Pero el hombre que yacía allí dejaba detrás de sí una herencia tan contradictoria que ni sus admiradores más fervorosos, ni sus críticos más implacables podían describirla con una sola palabra. Conviene comenzar por los logros, porque fueron reales y mensurables. El sistema de salud pública que Cuba construyó bajo el gobierno de Castro es, por cualquier indicador objetivo, uno de los más notables del mundo en desarrollo. En 1958, antes de la Revolución, Cuba contaba con apenas 9,2 médicos por cada 10.000 habitantes. Para 1999, esa cifra había alcanzado casi 60 médicos por cada 10.000 ciudadanos, una de las ratios más altas del planeta. La mortalidad infantil cubana es inferior a la de los Estados Unidos. La esperanza de vida a nacer ronda los 79 años. El país erradicó enfermedades que siguen causando estragos en países de desarrollo similar. Redujo drásticamente la propagación del VIH en los años 90 y 2000 y desarrolló una vacuna contra el cáncer de pulmón que los sistemas sanitarios más avanzados del mundo han observado con interés creciente. El sistema educativo alcanzó logros comparables. Inmediatamente después de la Revolución, se lanzó una campaña nacional de alfabetización que en pocos años transformó radicalmente los índices de analfabetismo en la isla. Para el año 2000, más del 97% de los cubanos jóvenes eran plenamente alfabetizados. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizado en 1998, concluyó que los estudiantes cubanos tenían un nivel educativo considerablemente superior al de sus contemporáneos en gran parte del mundo desarrollado. El régimen destinó en las últimas décadas hasta el 10% del Producto Nacional Bruto a la educación, aproximadamente el doble de lo que invertían en promedio los países vecinos con mayor nivel de desarrollo. La Universidad de La Habana se convirtió en destino de estudiantes internacionales. Estos logros coexistieron durante casi medio siglo con un sistema de gobierno profundamente autoritario que negó a los cubanos derechos fundamentales que los propios líderes del régimen proclamaban en los foros internacionales. La libertad de expresión, de prensa y de organización política fue sistemáticamente suprimida. Los opositores al régimen fueron encarcelados, exiliados o sometidos a vigilancia permanente. Cuba mantuvo durante décadas uno de los peores registros del mundo en materia de libertad de prensa y derechos humanos. La persecución de artistas, intelectuales y miembros de la comunidad homosexual durante los años grises dejó heridas que tardaron décadas en cicatrizar parcialmente. La vida privada de Castro fue en sí misma una paradoja adicional dentro del régimen que dirigía. El comandante que gobernaba en nombre de la igualdad socialista vivió de manera muy diferente a la mayoría de los cubanos. Su residencia principal era una gran finca llamada Punto Cero, en las afueras de La Habana. Tenía otras residencias distribuidas por la isla. Viajaba frecuentemente en limusina. Se casó al menos 2 veces. Su primera esposa fue Mirta Díaz Balart, con quien tuvo a su hijo Fidelito antes de divorciarse en 1955. Su segunda esposa fue Dalia Soto del Valle, con quien tuvo 5 hijos. Mantuvo además varias relaciones paralelas a lo largo de su vida, de las que nacieron otros hijos. El número exacto de sus descendientes nunca fue aclarado oficialmente. En 1993, su hija Alina Fernández, nacida de una relación extramatrimonial, huyó a los Estados Unidos disfrazada y solicitó asilo. Desde el exilio,
criticó abiertamente el régimen de su padre, con una contundencia que causó considerable impacto mediático internacional. Castro nunca respondió públicamente a esas críticas de manera directa. Su relación más cercana y duradera fue siempre con su hermano Raúl, su compañero desde los tiempos de Sierra Maestra, y el único colaborador en quien Fidel depositó una confianza absoluta durante décadas. En julio de 2006, Castro transfirió el poder de manera provisional a Raúl, alegando que necesitaba recuperarse de una intervención quirúrgica por un problema intestinal grave con hemorragia interna. Era la primera vez desde enero de 1959 que Fidel no estaba formalmente al frente del Estado cubano. La transición provisional se hizo permanente. En febrero de 2008, la Asamblea Nacional, reunida para designar al presidente del país para el siguiente periodo quinquenal, eligió a Raúl Castro como nuevo presidente. Fidel, que tenía 81 años en ese momento y llevaba más de 19 meses sin aparecer en público, no se postuló para un nuevo mandato. 49 años después de haber asumido el cargo de primer ministro, su etapa como dirigente formal del Estado cubano había concluido. Los años de retiro transcurrieron en un perfil bajo que contrastaba con la omnipresencia pública de sus décadas en el poder. Continuó publicando artículos y reflexiones en el Granma, el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, y ofreció ocasionalmente conferencias y encuentros con visitantes seleccionados. Redactó sus memorias, cuyo primer volumen, titulado La Victoria Estratégica, reconstruyó los combates contra el ejército de Batista en la Sierra. En 2011, cedió también la Secretaría General del Partido Comunista a Raúl, desprendiéndose de su última posición institucional formal. En sus últimos años, tomó posiciones públicas sobre asuntos internacionales que revelaban una preocupación genuina por los riesgos de una nueva escalada nuclear global. Abogó por la no proliferación de armas nucleares y advirtió sobre los peligros de un conflicto entre los Estados Unidos y potencias como Corea del Norte. En marzo de 2016, Barack Obama visitó Cuba, convirtiéndose en el primer presidente norteamericano en pisar la isla desde el triunfo de la revolución. Castro no se reunió con él. Fue quizás su último gesto de independencia simbólica frente a la potencia que había ocupado el centro de su vida política durante más de medio siglo. El balance de su legado no admite simplificación. Cuba, bajo Castro, demostró que un país pequeño y pobre podía construir sistemas de salud y educación accesibles a toda su población, sistemas que en muchos aspectos superan a los de naciones con economías mucho más desarrolladas. Demostró también que ese logro era compatible con la represión sistemática de las libertades individuales y la perpetuación de una élite política en el poder durante casi 5 décadas. Son dos verdades que coexisten en la misma historia y que no se anulan mutuamente. La pregunta que la historia hace sobre Fidel Castro no tiene una respuesta que satisfaga por igual a quienes vivieron bajo su gobierno. Para muchos cubanos que se beneficiaron de la educación gratuita y de la sanidad universal, que vieron a sus hijos graduarse en universidades o salvarse de enfermedades que antes eran sentencias de muerte, el balance es positivo a pesar de todo. Para quienes fueron encarcelados por disentir, para los que perdieron familiares intentando cruzar el estrecho de Florida en una balsa, para los artistas silenciados y los ciudadanos vigilados, el balance es otro. Castro murió en 2016 sin haber visto derrumbarse el régimen que construyó. Eso, en sí mismo, es un dato histórico relevante. Sobrevivió a 10 presidentes norteamericanos, al derrumbe del bloque soviético, a la desaparición de casi todos los líderes que habían sido sus contemporáneos en la política mundial del siglo XX, y a centenares de intentos, documentados o supuestos, de acabar con su vida. Gobernó Cuba durante 49 años. Transformó el país de maneras que ninguno de sus sucesores ha deshecho del todo. Y dejó una isla que décadas después de su muerte sigue siendo un territorio en disputa entre versiones incompatibles de lo que significa ser libre, justo y soberano. Muchas gracias por acompañarme en este largo recorrido por una de las vidas más apasionantes y controvertidas del siglo pasado. Si este vídeo te ha resultado interesante, te agradecería que dejaras un me gusta y que te suscribieras al canal para no perderte los próximos episodios de Historias de Ídolos. Soy Adrián Montero y hasta la próxima.